¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Gregorio Frontado. Le damos la bienvenida a este programa de preguntas y respuestas bíblicas, en el cual vamos a estar tocando un tema muy interesante para todos ustedes, que es la llenura del Espíritu Santo. En esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Alfredo Ramírez y también tenemos por aquí el hermano Luis Peña, en el cual vamos a estar tocando este tema de acuerdo a la luz de las Escrituras. Esperamos de que le sea de mucha bendición a su vida. La llenura del Espíritu Santo, un tema polémico pero también interesante. ¿Qué se cree hoy en día, hermano Luis? ¿Qué se cree hoy en día? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo su palabra. Para mí es un privilegio y bueno, esperamos que este tema pueda ser de bendición a muchos de ustedes que nos sintonizan. Mira, con respecto a lo que se cree en muchas iglesias, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, esto es algo que se vive en muchas iglesias, sobre todo la iglesia pentecostal. Es una iglesia que afirma de que la llenura del Espíritu Santo no es más que aquella experiencia que tiene el cristiano al momento de haber creído en el Señor, o bien sea después. Es una experiencia sobrenatural, la cual va manifestada de ciertas cosas exteriores o físicas. Una de las principales cosas que se manifiesta, que se cree que es la llenura del Espíritu Santo, principalmente es el hablar en lenguas. Se cree que si un cristiano habla en lengua, está lleno del Espíritu Santo, y aquellos hermanos que no están llenos no hablan en lengua. Dentro de las congregaciones hasta se hace cierta separación o clasificación de que estos hermanos, cuando oran o predican, hablan en lenguas, por lo tanto sí están llenos, y los que no lo están. Eso es particularmente lo que se cree de la llenura del Espíritu Santo. Muy interesante la respuesta de nuestro hermano Luis Peña. Muy interesante, pero hermano Alfredo, ¿qué piensa usted, hermano, de lo que se piensa allá afuera en muchas iglesias, de que es ser lleno del Espíritu Santo? Muy bien, hermano. Bueno, Dios te bendiga, hermano Amén. Gregorio, hermano Luis. Dios pueda Amén. Bendecir a los que nos están viendo a través de este medio. Primeramente quisiera citar una porción de la palabra, hermano. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, hermano Gregorio. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En cuanto a lo que se cree de lo que es la llenura del Espíritu Santo, vemos una gran necesidad en el pueblo de experimentar cosas, de ver, de saciar el ojo. Y esto nos ha conducido a un error, hermano. Muchas veces pensamos que la llenura tiene que ver con algo emocional, algo visible. Y esto no es lo que dice la Escritura. Más bien tiene que ver con el carácter del creyente. Vemos manifestaciones en las iglesias. Muchas veces se caen al suelo, muchas veces se golpean. Vemos gritos exagerados. Vemos movimientos descontrolados. Tenemos también lo que es, hermano, la risa santa, algo que se está apoderando en muchas iglesias también. No, yo lo he visto mucho enlaces eso, la risa santa. Lo he visto. Así es, hermano. Entonces pensamos o se cree hoy en día en las iglesias, hermano, que esto es la llenura del Espíritu Santo. Pero a la luz de la Biblia, esto no es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ok, muchas gracias, hermano. Yo bendiga a nuestro hermano Alfredo Ramírez, nuestro hermano Luis Peña, pero vamos ahora a hablar de acuerdo a las Escrituras, a la luz de la palabra, que es la llenura del Espíritu Santo. Hermano Luis, de acuerdo a las Escrituras, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Mira, hermano, tú lo dijiste, de acuerdo a las Escrituras. Siempre debemos decir eso, de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? La mejor intérprete de las Escrituras es la misma Escritura. Yo quisiera que nos acompañen un momentico a la carta a los Efesios, capítulo 5, el verso 18, y vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este tema. Fíjate, capítulo 5, verso 18 de la carta a los Efesios dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
O sea, hermano, vea, hay algo interesante aquí. Porque he escuchado a muchas personas que nos dicen, Alfredo, escuchen esto, no te embriagues con vino, sino embriágate del Espíritu. La Biblia nos manda a embriagarnos del Espíritu o a ser llenos del Espíritu. Bueno, otra vez, la Biblia dice embriágate en ningún lado. La Biblia dice llénate, ¿sí? Amén. Entonces, no se embriaguen con vino. Si pudiéramos desglosar un poquito este verso, vemos que este verso tiene dos partes. La primera parte del versículo es una parte prohibitiva, o sea, es una prohibición que hace el apóstol, porque dice no se embriaguen con vino. Y la segunda parte es una exhortación o un mandato, dice antes bien llénense o sed llenos del Espíritu. Si nos adentramos un poco, profundizamos un poco, dice la primera parte, no se embriaguen. La primera pregunta que sale aquí, ¿qué es embriagarse? ¿Qué es una persona ebria? Una persona ebria no es más que una persona que está bajo los efectos del alcohol, una persona que no está bajo sus 5 sentidos, no está cuerda, y comienza a hacer cosas que normalmente él no hace. Una persona ebria es aquella persona que está bajo el control del alcohol de tal manera que la persona cambia. Si la persona sobria es una persona respetuosa, cuando está ebria es una persona falta de respeto. Si sobria es una persona tranquila, ebria es una persona agresiva. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no se dejen controlar por el alcohol. Antes bien, aquí viene un contraste, sean llenos del Espíritu. O sea, no seas esto, sino sé esto. Fíjate, dice, sed llenos. Sí. Entonces, la palabra sed o sean, que es lo mismo, esta palabra si tú la analizas, la buscas en la gramática, es una palabra que tiene que ver, primeramente, es una palabra que está en un modo imperativo. Un mandato, una orden. Exacto, o sea, no es una opción, no es si quiero, sino que debo, ¿ok? Entonces, sed dice está, te manda, o sea, es una orden. Y habla también de estar continuamente, o sea, no es que fuiste o algún día serás, sino que constantemente sé. Ahora, sé que dice lleno, sé lleno. La palabra lleno en el original griego es la palabra pleroo, de viene la palabra plenitud, o sea, que quiere decir estar saturado, estar controlado o dominado por algo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Entonces, si pudiéramos decir de una manera más cruda o más original, el versículo diría más o menos esto. Diría, no se dejen controlar por el alcohol, sino antes bien estén constantemente, dice, dominados, controlados por el Espíritu de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante, muy interesante. O sea, dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios es algo constante. Constante. No es que yo recibí a Cristo, ¿verdad? Y ya, yo estoy lleno del Espíritu. Yo tengo que estar constantemente buscando de Dios, llenándome del Espíritu y dejándome de controlar por el Espíritu para que en mi vida haya un cambio verdadero. Y a diferencia del bautismo del Espíritu, que ocurre una sola vez en el cristiano, que después estaremos hablando del bautismo, la llenura ocurre varias veces. Y ya lo vamos a seguir descubriendo a la luz del Espíritu. Así es, muy interesante. Le damos gracias al Señor por esta respuesta, pero recuerde, la verdad nos hará libre. Nuestro hermano Alfredo Ramírez también nos tiene una respuesta respecto a esto. Bueno, hermano, si pudiéramos agregar algo en pocas palabras a la respuesta que dio nuestro hermano Luis, pudiéramos decir, hermano Gregorio, que una persona llena del Espíritu es aquel que ha rendido su vida completamente a la voluntad de Dios, hermano. Bueno, ya sabemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿cuál es la evidencia de que un creyente o un cristiano esté lleno del Espíritu, hermano? Bueno, hermano, ya aquí entramos en calor, ¿no? Porque aquí ya las escrituras va a regular cuáles son las evidencias bíblicas. De acuerdo a la palabra. Correcto, de que un cristiano está lleno del Espíritu Santo. Vamos a las escrituras. Continuamos en Efesios capítulo 5, verso desde el 1 en adelante. Recuerde que la mejor manera de entender un texto es a la luz del contexto. Esa es la mejor manera de entender un versículo. Entonces, si nos podemos evaluar
todo el contexto aquí de este pasaje, usted se podrá verificar en su Biblia que no solamente es a partir del capítulo 5. De hecho, si tú vas al capítulo 4, también habla y dice otras evidencias y se extiende hasta el capítulo 6. Pero por cuestiones de tiempo, solamente voy a nombrar algunas que están en este pasaje del capítulo 5. Fíjate, hermano, si me acompaña, tú podrás ver que en el versículo 1, una de las principales evidencias de que un cristiano está lleno, es un cristiano que busca ser imitador de Dios. Es un cristiano que busca tener la mente de Cristo. Esa es una de las evidencias. Otra evidencia, según el versículo 2, anda en amor. Es imposible que un cristiano que ande en odio esté lleno. Tiene que andar en amor. Según el versículo 3, no anda en fornicación, ni en inmundicia, ni avaricia. Fíjate, podrás ver, hay cosas que aprueba y cosas que se desaprueban. Cosas en que debe andar y en cosas en que no debe andar. La Biblia te regula cómo es un cristiano lleno. Fíjate, y según el versículo 9, anda en bondad, anda en justicia y anda en verdad. Yo puedo agregar algo aquí. No solamente anda en verdad, sino que ama la verdad. Busca la verdad. Se preocupa por estar en la verdad. Es por eso que repetimos el lema, la verdad nos hace libres. Es lo que estamos buscando por medio de las Escrituras. Claro, se extienden a otras cosas más, pero estas son algunas solamente. Ok, estas son una de las evidencias, andar en amor, ser imitador de Cristo y principalmente andar en la verdad. ¿Qué otras evidencias según las Escrituras tenemos, hermano Alfredo? Sí, hermano, fíjese, muchísimas evidencias. Acá en Colosenses capítulo 3, versículo 5, es prácticamente un texto, una copia exacta de lo que es Efesios capítulo 5, hermano. El apóstol Pablo nos habla sobre la vida antigua y la vida nueva en este texto. Y hay una serie de características, de contrastes, y evidencias, por supuesto, de qué es ser lleno del Espíritu Santo, de cómo debe andar un creyente lleno del Espíritu Santo. Pero fíjese, hermano Gregorio, hermano Luis, hay algo que me llama poderosamente la atención en este texto. Hay tres cosas, tres acciones que nos reflejan a ese creyente lleno del Espíritu Santo. Quiero compartir esto con ustedes, hermanos, si me permiten. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, hermano. Un creyente lleno del Espíritu Santo definitivamente es una persona que tiene la paz de Dios, porque a eso nos llamó el Señor, a paz. Amén. Ahora escuche esto, no menos importante. Dice, versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, la palabra de Dios. Hermano, es imposible que una persona o un creyente que dice estar lleno del Espíritu Santo se rehúse a estudiar la palabra de Dios. El creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios mora abundantemente en su corazón y la pone por obra, por supuesto. O sea, que tiene deseo de estudiar la Tiene palabra. el deseo, tiene el anhelo, se deleita en la ley de Jehová, en la ley de su Dios, se deleita en estudiar la palabra, anhela escudriñar la palabra, porque es la palabra la que nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Amén. Así es. La palabra del Señor que nos va a guiar, y es muy importante la llenura del Espíritu Santo, una persona que tiene el deseo de estudiar las Escrituras, hermano. O sea, yo quiero estudiar la palabra, y no solamente hoy y después, 2 meses después, sino que sea constante. Bueno, vamos a reunirnos, vamos a estar en grupo, vamos a estudiar las Escrituras. Eso es muy importante, eso es una señal, una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Así mismo, Sí, hermano, sí, fíjate, si vemos tanto las pocas que nombré yo, como las pocas que nombró el hermano, pocas porque hay muchas más. Si usted, yo le invito a que usted sea un bereano, o sea, que usted pueda escudriñar
para ver si lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Esto no es un secreto, hermano. Aquí están las escrituras y está abierta para todos. Entonces usted puede leer y verificar lo que nosotros estamos viendo aquí. En ninguna parte de las palabras de las escrituras se nombra de que la evidencia de que un cristiano está lleno es que tiene que hablar en lengua o tiene que danzar o tiene que caerse al piso. En ninguna parte. Sonará duro, sonará fuerte, pero la Biblia es la que dice la verdad. Que es sorprendente, ningún texto bíblico habla de que la persona que está llena del Espíritu tiene que hablar en lengua. O sea, una de las no tiene evidencia en un texto bíblico. O sea, de acuerdo a eso, hermano, ¿qué tenemos que decir entonces respecto a Hechos capítulo 2, versículo 4? Bueno, hermano, dijiste entonces, ¿qué hacemos con Hechos capítulo 2? Capítulo 2, versículo 4. Sí, claro, porque algunos toman este texto como argumento para apoyar la doctrina de que un cristiano lleno debe hablar en lengua. No voy a decir que este es uno de los versículos porque no hay muchos versículos, realmente este es el único versículo. Fíjate, Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer 3. Okay. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Culmina el versículo con un punto y arranca el 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fíjate, si tú ves un poco aquí la gramática, hay una separación, hay dos cosas distintas, ¿ok? Que coincidencialmente ocurrieron al mismo tiempo. Eso es voluntad del Señor, que al mismo tiempo de la llenura ocurrió la manifestación del don de lengua. Pero realmente si haces un estudio bíblicamente vas a ver que no están unidos, no están aunados. No es que cada vez que una persona es llena tiene que hablar. No, eso es coincidencialmente. O sea, pasó en ese momento porque Dios lo permitió en ese momento. Ahora fíjate, ve lo que te voy a decir ahora. Solamente en el Nuevo Testamento, hermano, solamente en el Nuevo Testamento existen 15 pasajes, 15 versículos donde atestiguan la llenura del Espíritu Santo. O sea, 15 ocasiones distintas. Y me causa cierto interés que el único pasaje donde habla de que el momento de ser lleno hablaron en lengua solamente Hechos. Los otros 14 versículos o pasajes dice que fueron llenos y no hablaron. Ahora, ¿cómo es posible enseñar algo a partir de un solo versículo cuando 14 no lo confirman? Sí, señor. Interesante, ¿verdad? Así es, muy interesante. No lo confirma. Muy interesante. ¿Qué tiene también que agregar, hermano Alfredo? Bien, fíjate, hermano Luis, para complementar o añadir a lo que nuestro hermano exponía pues anteriormente, yo quisiera leer Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice? Acá nos está hablando de cuando el Señor estaba a punto de ascender, estaba hablando con los discípulos, estaba reunido con los discípulos y los discípulos tenían aún muchas dudas de lo que iba a acontecer. El Señor pues aclarándole, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y escuche bien esto, y hasta lo último de la tierra. Bien, viene el día de Pentecostés. Hubo una manifestación del Espíritu Santo y una llenura. Vieron esas dos cosas, hubo esas dos cosas ese día. Bien, para ser testigos hay que hablar. Ahora, viene la lengua. ¿Por qué viene la lengua? Porque era necesario para ese momento. Era necesario, amado hermano, porque el Señor les había dicho que ellos iban a ser testigos en Jerusalén primeramente, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La lengua era una señal a los judíos de que el evangelio o la salvación, la buena nueva de salvación, no era una exclusividad de ellos, sino que se iba a extender hasta lo último de la tierra, es decir, a los gentiles. Y eso nos abarca también a nosotros, hermano. Por eso fue necesario la lengua, por eso hubo esa manifestación, fue necesario para el momento.
en ese momento fue necesario que las lenguas vinieran. Y las lenguas no querían decir, no eran un balbuceo, sino dice claramente que eran idiomas que ellos hablaban. Eran idiomas, hermano, no era un balbuceo, ni algo compuesto allí. Algo no entendible. Algo no entendible, era algo muy entendible. Había muchos testigos allí, dijeron, oye, pero los escuchamos hablar en nuestras lenguas en las que nacimos nosotros, partos, medas, elamitas, eran idiomas fuertes y claros. ¿Y qué decían? No decían otra cosa sino alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu es para predicar el Evangelio. Por eso era necesario las lenguas, fue una señal a los judíos, hermano. Amén. Amén. Era una señal a los judíos, ¿no? Y aquel tiempo no existía profesor de bilingüe o que diera clase de lengua. De todas maneras, ese tema de la lengua lo vamos a estar tocando en un próximo programa, el don de lengua. Le damos gracias al Señor por este momento que nos dio de tocar este tema sobre la llenura del Espíritu Santo con nuestro hermano servidor Luis Peña, el hermano Alfredo, mi persona Gregorio Frontado. Le damos gracias a Dios nuevamente y recuerde, la verdad nos hará libre. Dios les bendiga, Dios les guarde.